La predicación de esta mañana es lo que llamamos una predicación conflictiva. Cuando hablamos de conflictivo o de conflicto, normalmente pensamos en cosas que pueden provocar confrontación, a veces provocan división. En algunos casos las personas no están de acuerdo con respecto a lo que se está compartiendo. Los conflictos están en todas partes. Claramente la palabra nos hace ver que hay algo que provoca una distorsión y no nos lleva a estar en un mismo ánimo. Las predicaciones también provocan esto en las personas. De una u otra manera hay algunos tipos de predicaciones que provocan un conflicto entre el que predica y el que escucha, y a veces el conflicto está entre los que escuchan, porque algunos lo reciben y otros no lo reciben, y empieza la conversación y se arma un debate, lo cual es muy bueno. Es muy bueno porque en el debate podemos aprender los unos de los otros. La mayor parte de las veces quienes somos pastores y predicamos, le hacemos el quite un poco a las predicaciones conflictivas. No queremos tener conflicto con las personas, no queremos caer mal, no queremos caer pesado. Y la verdad es que es así. A veces lo que uno comparte adelante no es tan agradable para todo el mundo. Si llevas años acá dentro de nosotros, sabrás que cada cierto tiempo, al menos yo, cada cierto tiempo, hago una predicación conflictiva. Y me doy vuelta porque no es tan fácil hacerla, tampoco es tan agradable hacerla. Pero si algo que es de Dios hay que hacerlo. Algunas de las que anoté en los últimos años, una predicación conflictiva fue cuando hablé del don de la vida, el aborto y la vida eterna. Cuando estaba todo el problema del aborto, enfrentamos bíblicamente lo que es el tema del aborto. Una de las más conflictivas probablemente que hemos hecho es la mujer en el ministerio. Eso sacó roncha para muchas personas. Pero ahí está la palabra fue predicada, cada cual recibe y toma lo que cree que es para él. Y la otra que anoté, de las que me acuerdo, hablamos sobre identidad sexual y la ideología de género. También en el momento mismo que se estaba debatiendo esto, para poder tener una palabra de Dios de un tema que es conflictivo, un tema que no es fácil de enfrentar y que hay que buscar bases bíblicas, a veces está muy escondida, para poder fundamentar a los cristianos en su fe, porque eso es lo que tenemos que hacer. Como su nombre lo dice, algunas personas cuando compartí estas predicaciones conflictivas, hicieron comentarios como: una gran revelación de Dios. Pastor, una palabra muy necesaria. Pero también hubieron comentarios como esto: no estoy de acuerdo con lo que se dijo. La Biblia no dice eso. No, pero era un puro versículo lo que dice eso. El punto final, que más allá de lo que haya provocado, fieles a sus sentidos, fueron conflictivas y Dios las trajo para lo que cada persona tenía que escuchar y recibir. Pero he aprendido de Dios que ante todas las cosas un predicador y un pastor tiene que ser obediente a Dios. Y la palabra de Dios dice en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Así que la tarea de cualquier predicador es hacer eso, predicar la palabra de Dios, guste o no guste a las personas. ¿Estás listo para la predicación de hoy? ¿Estás listo para recibir? A lo mejor tú vas a recibir un dardo, a lo mejor para ti no, nada. ¿Estás listo para eso? Antes de que quiero preguntarte algo. ¿Tienes gracia para este pastor? Más difícil. ¿Me amas, aunque sea un poquito? Vamos a orar. Padre, te doy gracias a Dios por este día y te pido en forma muy especial que tú hables a nuestras vidas y corazones. Y Señor, toma tu control de esta reunión y te pido que tú dirijas mis palabras en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Lo primero que quiero decir que esta mañana, que esta predicación no debiera ser conflictiva. De hecho, si uno hubiera hablado de esto tiempo atrás, hubiera sido una locura. Hace 2 décadas, o tal vez un poquito más, a ningún pastor se le hubiera ocurrido predicar esto, ni siquiera hubiera pensado que hubiera provocado algún conflicto en algunas personas de la iglesia. Ni siquiera hubiera pensado en hacerlo. ¿Para qué? No era necesario. Porque las generaciones pasadas, los cristianos del siglo pasado y años anteriores, nunca hubieran puesto en duda el tema de esta mañana. Para ello hubieran sido mandato de Dios, principio de Dios, y una necesidad que tenían que hacer. Es conflictiva la predicación de esta mañana porque al respecto de ella hay posturas distintas. Y bíblicamente, escrituralmente, versículos de la Biblia nos hacen pensar de una manera y nos hacen pensar de otra manera. Algunos toman algunos versículos para fundamentar su posición y otros toman otros versículos para fundamentar su posición.
La predicación de hoy tiene por título ¿Séptimo día o el día del Señor? Es un tema que llevo más de un año dando vuelta en mi cabeza y no he tenido el convencimiento en todo este tiempo de predicarlo realmente, tampoco de desecharlo. He conversado un poco el tema con el equipo pastoral, someramente, no profundamente, ni siquiera estoy tan seguro si estamos de acuerdo en todo. Pero lo que vamos a compartir esta mañana es algo lo que yo veo, lo que yo entiendo con respecto a el tema de esta mañana. ¿Séptimo día o el día del Señor? Lo primero que quiero contextualizar la predicación es que no te fijes solamente, que vamos a ver muy profundamente, en las escrituras que vamos a ver, sino que en el tiempo que estamos viviendo. Porque más que nunca el tema de esta mañana tiene sentido por lo que estamos viviendo como sociedad en Chile y en el mundo. Apunta más a eso y a poder entender. Vivimos tiempos muy complejos, los tiempos no son fáciles. Vivimos tiempos de cambios que no cesan constantemente. Son tiempos de gran avance en la ciencia. Profetizados por el libro de Daniel, que habla que la ciencia aumentará en los últimos tiempos. Eso está pasando. Comentaba en la primera reunión que hoy día tú te compras un celular, tienes el último modelo y ni siquiera sabes hasta cuándo te va a durar como último modelo. Lo más probable es que en el año ya aparezcan 2 otros modelos con mucho más adelanto. Y lo que sucede con un celular, como ejemplo, sucede en la vida diaria con muchas cosas. Costumbres, tradiciones, todas están quedando en el pasado y en el olvido. Hay un cambio permanente en la sociedad actual. Estamos en un tiempo de muchos viajes. Estoy hablando de viajes en avión. También profetizado en el libro de Daniel, que hace que muchas personas hoy día conozcan diferentes culturas, formas de vivir, filosofía, cuánta cosa hay en el mundo donde vivimos. Y no tienes ni siquiera que viajar en avión, te puedes conectar, porque las conexiones hoy día son increíbles, son tremendas. Y a un solo clic puedes estar en cualquier parte del mundo, puedes estar leyendo cualquier tipo de cosa en cualquier idioma. Ese es el mundo en que vivimos. Y es un mundo que nos influencia mucho más allá de lo que nosotros pensamos o deseáramos. Estamos siendo bombardeados por una cantidad de cosas que creemos que no, creemos que somos fuertes, pero estamos recibiendo mucha información que de alguna u otra forma sí nos afectan. Tanto avance, tanto cambio, tanta comunicación del tiempo presente y que tiene cosas muy buenas y muy positivas, ha hecho una mella profunda en varios cristianos con respecto a lo que es su fe. Para muchos cristianos todo este bombardeo pone en tela de juicio su estilo de vida cristiana y aún su fe misma está siendo cuestionada con respecto a lo que cree y cómo lo hace. Y no son pocos los que terminan adaptando su fe a lo que pasa en la sociedad. Tomo el cristianismo, pero también tomo de lo que estamos viviendo. Hoy vivimos tiempos en que los valores eternos, tan eternos como Dios mismo, que eran inquebrantables durante muchas e innumerables generaciones, hoy no lo son. Para muchas generaciones de nuevos cristianos, la eternidad de Dios y los valores de Dios eternos ya no son lo que eran en el pasado. Para poder desarrollar el tema de esta mañana, tengo que hacerte una pregunta. Y quiero que no me la conteste a mí, sino contéstela a ti en la profundidad en tu corazón. ¿Qué es la Biblia para ti? ¿Qué es la Biblia para ti? En la profundidad. ¿Es la palabra de Dios para ti realmente? ¿Es la voluntad de Dios revelada a los hombres para la humanidad que está escrita ahí? Cuando tú lees la Escritura, cuando tú hablas de una Biblia, ¿es Dios que está hablando? ¿Realmente lo ves así? ¿Cuántas hojas tiene tu Biblia? ¿Cuántas? ¿Cuántas cosas que tiene en la Biblia? ¿Esta la creo? Esta no la creo. Fuera. ¿Esta la creo? Esta no la creo. Fuera. ¿Esta la creo? Esta no la creo. Fuera. Y practica y crees lo que quieres creer. Comentaba en la mañana que yo tengo un conocido que tiene una Biblia de 50 hojas. ¿Cuántas hojas tiene tu Biblia? ¿Cuánto realmente de ella crees? ¿O es un libro más para ti? La predicación de esta mañana está basada en la Biblia, en las Escrituras. Y tienes que tomar una decisión de qué es la Biblia para ti para que la predicación realmente tenga un sentido o no lo tenga. Quiero que lo que vamos a ver esta mañana es más que una predicación, es una enseñanza. Vamos a usar bastante Biblia, así que quiero que tengas tu Biblia a mano y si puedes anotar, fantástico. Porque vivimos tiempos donde tu fe va a tener que defenderla. Vivimos tiempos donde tenés que explicar. La gente te va a pedir explicación sobre ciertas cosas. ¿Por qué haces eso? ¿Por qué vas a esto? Tenemos que aprender y tenemos que crecer para nosotros influenciar lo que está afuera y no lo que está afuera nos influencia a nosotros.
Voy a pedir que en lo posible no estén saliendo y entrando para no interrumpir. Necesito que, si tú quieres tener lo correcto, tienes que seguirme en el relato. Desde el principio es un relato, no es tan corto, lo sé. Pero tienes que seguirme en el relato para poder llegar al final y tú mismo toma tu propia conclusión. Yo voy a dar lo que yo creo y lo que yo pienso, pero tú mismo toma tu propia conclusión. ¿Ok? ¿Cuándo se origina la idea de un día especial en lo referente a Dios? Para poder entender esto, bíblicamente tenemos que ir a lo más atrás posible, lo más remoto que hay en la Biblia, donde encontramos una relación donde por primera vez se habla de un día que se relaciona con Dios. El pasaje está en Génesis 2:1-3. Génesis 2:1-3. Este pasaje está en el contexto que durante todo el Génesis 1, Dios está creando, día a día está creando lo que nosotros vemos, la tierra, los seres vivos, la vegetación, etc. Y llegamos al sexto día de la creación, donde primero son creados los animales y finalmente el hombre. Ahora viene el capítulo 2, versículo 1, que dice así: fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo. Y reposó el séptimo día de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó. Lo voy a repetir esto. Y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó. Porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Qué cosas muy simples podemos sacar como conclusión al ver este mandamiento, este mandato de Dios, este experimentar de Dios? Primero, que se trataba de un día definido. ¿Está claro que había un día? Todos vemos lo mismo. Hay un día, que en este caso el séptimo día, que ese día no era para trabajar, no era para producir. No está hablando que no podamos caminar, no podamos respirar, no podamos comer. No era un día productivo, es un día de descanso, es un día de reposo. ¿Qué más podemos inferir del relato? Que contaba con la bendición de Dios, que Dios iba a bendecir en forma especial ese día. Y hay algo más, que era un día para Dios. El relato no dice que era un día para Dios. El relato dice que había que santificar ese día y lo santificó. Pero yo quiero que te pregunte, ¿quién puede santificar algo? Dios. Si Dios no está en ese día, no hay santidad. Esa es la realidad. Ese es lo más básico que encontramos como referencia de lo más atrás que hay en la Biblia, de un día relacionado con Dios. Con el paso de los años, muchos años, miles de años, aproximadamente 1800 años, pasan entre que Dios crea y dice esto, lo que acabamos de leer, y aparece en la historia un personaje llamado Abraham, Isaac, Jacob, se multiplicó, estuvieron en Egipto 400 años en esclavitud y Dios saca al pueblo de la esclavitud y ya en el desierto hace un pacto, se presenta, se revela a Moisés, se revela al pueblo y hace un pacto. Han pasado más de 1800 años para que se produzca este encuentro de Dios con un pueblo ahora. Ahora no es un personaje, es todo un pueblo, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Y con este pueblo Dios hace un pacto, es un pacto de amor que lo sella en un compromiso que hace entre el pueblo y el pueblo de Israel. Eso es lo que encontramos ahí. Este pacto tiene una característica bien especial. No era un pacto unilateral. Era un pacto en que para que funcionara la contraparte tenía que hacer algo. Es distinto al pacto que vemos, por ejemplo, cuando Dios pacta con los seres humanos, con Noé, el pacto Noé. En ese pacto Dios dice muchas cosas que van a pasar. Entre ellos dice que nunca más va a haber un diluvio y que va a dejar un arcoíris como señal de eso. Pero Dios se compromete más allá de lo que el hombre hiciera. Aquí en este pacto es distinto. Aquí por primera vez Dios se enfrenta al pueblo y le dice: yo les prometo esto. Sí y solo sí, ustedes hacen esto. El pacto de Moisés o mosaico tiene la parte más conocida de él, es lo que llamamos los 10 mandamientos. Pero tenemos que entender que los 10 mandamientos solamente es una parte de un gran pacto. Los 10 mandamientos es lo que corresponde al hombre. Pero todo el pacto, si lees el libro del Éxodo, vas a ver todo lo que Dios promete y dice con respecto a Israel. Están las bendiciones, está el cuidado, está la prosperidad, está la multiplicación, están los hijos. Todo está en el pacto de Moisés. Pero nosotros vemos solamente los 10 mandamientos y la tendencia es ver las reglas. Eso es lo que vemos. Nos vemos como que está dentro de un pacto más grande, que es una bendición de Dios para la vida del pueblo de Israel y por ende para nosotros. Este pacto de amor, cuidado y bendición
contiene los 10 mandamientos. Y cuando vamos a leerlo, ¡oh, sorpresa! Aparece el famoso día. Otra vez está el famoso día del Génesis 2, aparece nuevamente metido en este pacto de esta ley. Vamos a leer el pacto de Dios, los 10 mandamientos. La primera lectura que vamos a leer está en Deuteronomio 5, 1 al 5, Reina Valera. Quiero decir esto, que algunas citas van a ser Reina Valera 60 y otras citas van a ser NTV. El único sentido es que podamos entender de mejor forma lo que la palabra de Dios dice. En algunas versiones la Reina Valera 60 es muy clarita y en otras versiones la NTV es más clara que la Reina Valera. Por eso que vamos a ocupar 2 versiones. Así que vamos a leer ahora la primera parte, antes del pacto, lo que Dios dice en Deuteronomio 5, 1, 5. Andrés. Entonces llamó Moisés a todo Israel y les dijo: Oye, oh Israel, los estatutos y ordenanzas que habló hoy a vuestros oídos, para que los aprendáis y pongáis por obra. El Señor, nuestro Dios, hizo un pacto con nosotros en Horeb. No hizo el Señor este pacto con nuestros padres, sino con nosotros, con todos aquellos de nosotros que estamos vivos aquí hoy. Cara a cara habló el Señor con vosotros en el monte de en medio del fuego, mientras yo estaba en aquella ocasión entre el Señor y vosotros para declararos la palabra del Señor, porque temíais a causa del fuego y no subisteis al monte, y él dijo. Hasta ahí es la introducción. Todavía no llegamos a los 10 mandamientos. Estamos contextualizando. Dios a través de Moisés está diciendo: me comprometo con ustedes, los saqué de Egipto y en Horeb hice un pacto. Y eso es lo que viene ahora, los 10 mandamientos. ¿Quién tiene Éxodo 20, del 2 al 11, NTV? ¿Alguien se lo dije? Esto se refiere a ti, a tus hijos e hijas, a tus siervos y siervas, a tus animales, y también incluye a los extranjeros que vivan entre ustedes. Pues en 6 días el Señor hizo los cielos, la tierra, el mar, y todo lo que hay en ellos. Pero el séptimo día descansó. Por eso el Señor bendijo el día de descanso y lo apartó como un día santo. Quiero enfatizar el versículo 8, del 8 al 11, NTV. Dice: acuérdate de guardar el día de descanso al mantenerlo santo. Acuérdate de guardar el día de descanso al mantenerlo santo. ¿Cómo podemos santificar algo? Solamente Dios puede santificarlo. Sigue. Tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el séptimo día es un día de descanso y está dedicado al Señor tu Dios. Ese día es un día, ese día, ningún miembro de tu casa hará trabajo alguno. Esto se refiere a ti. Esto se refiere a ti, a tus hijos, a sus hijas, tus siervos y tus siervas, a tus animales, y también incluye a los extranjeros que vienen entre ustedes. Pues en 6 días el Señor hizo los cielos, la tierra y el mar, y todo lo que hay en ellos. Pero en el séptimo día descansó. Y mira lo que dice aquí. Por eso, hay un énfasis, por eso el Señor bendijo el día del descanso y lo apartó como un día santo. Cuando tú vas viendo los énfasis te vas dando cuenta que hay una importancia mucho más, como que no, hay una conclusión de lo que va sucediendo cuando Dios dice y el hombre va obedeciendo. ¿Qué conclusiones sacamos de este pasaje que hemos leído? En primer lugar, que al igual como en el Génesis, hay un día que uno decide apartar, porque santo significa apartado. Eso significa santo, apartado. Hay un día que uno decide apartar para santificarlo. En ese día se habla de reposo, se habla de descanso. De hecho, la palabra viene del hebreo Shabbat. El Shabbat significa reposo, descanso. Y desde ese momento, en la Biblia,
el día empieza a llamarse día sábado. En lugar de hablar de séptimo día, ya no vamos a encontrar prácticamente algunos nombres como séptimo día, sino que el Sabbat es lo que está prácticamente en todo el Antiguo Testamento. En todo el Antiguo Testamento encontramos muchas referencias al día de reposo, hay varias, son innumerables. A veces Dios, recordando el mandamiento, a veces a través de los profetas, a veces a través de los patriarcas, le recuerdan al pueblo. El hecho concreto es que si tú vas leyendo desde los mandamientos en adelante hasta terminar en Malaquías, el día del reposo está absolutamente vigente, tal cual como Dios lo estipuló con los mandamientos. De hecho, hay algunos versículos que hablan de ello. Por ejemplo, Ezequiel 20, 19, 20. Ezequiel 20, 19, 20. Voy a leer NTV. Yo soy el Señor tu Dios. Les dije, sigan mis mandamientos, presten atención a mis ordenanzas, mantengan santos mis días de descanso. Voy a volver a repetir eso. Mantengan santos mis días de descanso. Se dan cuenta que no es que el día aparezca y ya lo es. Tienes que hacer tu parte. Es tu parte de mantener ese día que es apartado para Dios. Y continúa, porque son una señal para recordarles que yo soy el Señor, tu Dios. Si tú haces eso, yo soy el Señor, tu Dios. Levíticos 26:2, NTV. Deben guardar mis días de descanso y mostrar reverencia por mi santuario. Yo soy el Señor. Hay muchos versículos más que pudiéramos leer, estaríamos 3 domingos hablando de esto. Pero son muy significativos esos dos en el sentido que Dios se preocupó, no solamente está presente en el Antiguo Testamento, se preocupó que el pueblo entendiera que era un día distinto y que ellos tenían que hacer su parte para que ese día siguiera siendo distinto. Si tú lees el resto del Antiguo Testamento te darás cuenta que el pueblo de Israel quebrantó no solamente ese mandamiento, sino prácticamente todos los mandamientos fueron quebrantados por el pueblo de Israel y vemos muchos mensajes de Dios a través del profeta para que el pueblo se arrepienta. Y voy a leer uno solamente. Isaías 58, 13, 4, NTV. Guarden como santo el día de descanso. No dice solamente que guarden el día. Guarden como santo el día de descanso. En ese día no se ocupen de sus propios intereses, sino que disfruten del día de descanso y hablen de él con delicia. Gocen el día de descanso, por ser el día santo del Señor. Honren el día de descanso en todo lo que hagan y no sigan sus propios deseos ni hablen palabras inútiles. Entonces dice el versículo 14, el Señor será su delicia. Yo les daré gran honor y los saciaré con la herencia que prometí a su antepasado. Yo, el Señor, he hablado. No era una regla, era una bendición. Lo que Dios estaba expresando a través de esto, los quiero bendecir. Quiero que se mantengan caminando por el camino del bien. Quiero que ese día se preocupen de buscarse a sí mismos, se preocupen de recordar quién soy yo en sus vidas. En la historia, si seguimos avanzando en el Nuevo Testamento, en la historia bíblica llegamos al Nuevo Testamento, y en el Nuevo Testamento nos encontramos que el día de descanso, el Shabbat, sigue presente. Ahí está. No ha desaparecido. El pueblo judío, fiel a su fe, ellos guardaban el día sábado como el día de búsqueda de Dios, el día de guardar, de reposo para el Señor. Pero la pregunta es la siguiente. ¿Y Jesús guardaba el día del reposo? ¿Jesús era uno de ellos? Tenemos que recordar que Jesús era judío. Tenemos que recordar que normalmente la imagen que tenemos de Jesús es muy occidental. Y a veces pensamos que Jesús mascaba chicle y andaba con zapatillas. Pero Jesús andaba con túnica. Probablemente era más parecido a un beduino o algo así, su forma de vestir. Él era un judío íntegro. Él comía como judío, hablaba como judío, tenía las costumbres judías. Y él guardaba el día del reposo. Y buscando en la Biblia más base bíblica sobre esto, me encontré con un versículo que lo leí no sé cuántas veces, pero nunca había visto un detalle. Quiero que lo busques en tu Biblia. Lucas 4:16. Voy a leer Reina Valera 60, en los dos dice lo mismo. Reina Valera 60, Lucas 4:16. Dice así. Vino a Nazaret, este versículo está en el contexto que Jesús ya es bautizado, es llevado por Satanás al desierto, pasa la tentación y dice el evangelista de Lucas que después de eso él empezó a predicar. Y hasta que llegó a Nazaret, su aldea, la aldea donde él creció, donde él fue niño. Y ese es el relato, ahí estamos en la historia. Y dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre.
entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Jesús tenía la costumbre de guardar el mandamiento que Dios había dicho en el Antiguo Testamento. Habían pasado miles de años, pero él entendía que eso seguía siendo una verdad de Dios. No había sido modificado. Con frecuencia se nos da a entender que Jesús no respetaba el día del reposo. De una u otra manera, muchos cristianos piensan que Jesús no guardaba el día del reposo. Yo no sé si alguno que está presente tenía la duda. Ahora te quedó claro que sí, él guardaba el día del reposo. ¿De dónde viene el problema? El problema nace de un debate por los milagros que realizó Jesús. La mayor parte de los milagros de Jesús fueron en un día de reposo. Fue como intencionadamente realizado en un día de reposo. No voy a mencionar 3 esta mañana, solamente mencionarlo. Uno está en Mateo 12, 9 al 14, donde se produce la sanidad del hombre con la mano seca. Y ahí Jesús ve a ese hombre y, movido a la misericordia, lo va a sanar, y de inmediato aparecen los fariseos. Fíjense en este detalle, cada vez que Jesús habla y está en el día de reposo, están los fariseos al lado. Y en ese contexto se produce una discusión que cómo va a sanar un hombre en un día de reposo. Entonces Jesús, entre comillas, se va contra el día de reposo, diciendo que le es lícito, ¿cómo vamos a dejar a un hombre enfermo? Le dice, extiende tu mano, y el hombre sanó. Otro pasaje está en Lucas 14, 1, 6. Es un hombre hidrópico. Hidrópico es un hombre que tiene un problema con los líquidos, su cuerpo no retiene. Normalmente es una enfermedad que existe en el día de hoy, que la persona se deforma, las caras anchas, todo, porque tiene un problema capilar que hace que esté constantemente perdiendo líquido, se vacía a todo el cuerpo. No sé si tiene solución, es una enfermedad grave, muchas veces provoca la muerte. En este contexto de Lucas, Jesús está invitado por unos fariseos a cenar. Ahí estaba sentadito, comiendo, cuando ve a este personaje enfermo que está ahí, y les dice él a los fariseos, ahora los voy a picar. ¿Es lícito? Era día de reposo. ¿Es lícito que sane yo a este hombre? Y empieza la discusión. Cuento corto, Jesús lo sanó. Lucas 5, 1, 9. Este pasaje es uno de los más conocidos. Está Jesús ya fuera del templo y dice que a las salidas hay una fuente llamada la fuente de Bethesda. Y en esa fuente, dicen los evangelios, que cada cierto tiempo venía un ángel, movía el agua y el primero que entraba al agua era sanado. Y había un paralítico que llevaba 38 años de paralítico. Y Jesús le pregunta si quiere ser sano. Era un día de reposo. Y Jesús lo sanó. Y después empieza la discusión y aparecen los fariseos de nuevo. ¿Y quién te sanó? ¿Y quién te sanó en un día de reposo? Toda esta cuestión está ahí. Esta imagen es lo que justifica de dónde sale la creencia que Jesús no guardó el sábado. Los fariseos eran la corriente religiosa más poderosa de los tiempos de Jesús. Había más, saduceos, estaban los escribas, un montón de movimientos, pero los fariseos de alguna manera eran políticos. Eran los que gobernaban un poco el pueblo de Israel. Eran los ricos también, los que tenían más recursos económicos. Y Jesús se enfrascaba con los fariseos, porque los fariseos tenían una cualidad. Su fe estaba en torno a que se cumpliera toda la palabra de Dios. Lo que ellos se fijaban era en toda la palabra de Dios. Eso es lo que se conoce como legalismo. El legalismo es aplicar la ley de Dios para algo para lo cual nunca fue establecida. Quiero repetir esto. El legalismo es aplicar la ley de Dios para algo para lo cual nunca Dios la creó. Nunca lo hizo para eso. Jesús luchaba contra el legalismo de los fariseos, porque habían puesto el énfasis en la letra de la ley y no en el fondo. La palabra más usada por Jesús contra los fariseos, ¿cuál es? Hipócrita. Porque muchos de los diálogos con Jesús terminan como hipócritas. ¿Por qué? Porque decían una cosa de acá, pero en el corazón había otra cosa. Lo mismo que hacían con la ley. La ley decía esto, pero el fondo de la ley era distinto. Eso eran los fariseos. Obedecer correctamente la ley de Dios siempre será una bendición, nunca será un legalismo. La ley está para ser obedecida. Es lo que Dios espera. Pero los fariseos ponían el acento en la coma y la tilde. La exacerbación de la observancia de la ley generó aberraciones como caminar tantos pasos al día, no poder recoger a una persona que está en el suelo, no poder sanar a un enfermo. Eso es lo que Jesús combatía, no el día del reposo. Jesús guardó toda la ley, Jesús guardó el día de reposo. Y no solamente la guardó, sino que la enseñó. Él enseñó a sus discípulos sobre la ley. Uno de los pasajes que me encanta a mí es cuando se acerca en Mateo 19, 17, se acerca un joven rico. Un joven muy bien intencionado, tenía un deseo de conocer más a Dios y anhelaba la vida eterna, había escuchado de la vida eterna. Y le pregunta a Jesús acerca y dice, Maestro bueno, ¿qué he de hacer
para obtener la vida eterna. Y lo que le responde a Jesús es increíble. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Jesús nunca le dijo, guarda todos estos mandamientos, pero este otro no lo guarde porque ya no está vigente. Jamás dijo eso. Es más, en una de las, para mí las cátedras más grandes de la gracia y del amor son las bienaventuranzas. Cuando uno lee la bienaventuranza puede lograr ver un poco del corazón de amor de Dios, porque puede palpar cómo realmente el corazón del Padre de Dios. Y después de eso uno puede esperar que todo lo que viene después no tiene nada que ver con ley. Pero no es así. No sé si alguien la tiene este pasaje, ¿alguien se lo di? Está en Mateo 5, 17 al 19, ¿no? No me interpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Les digo, la verdad, hasta que desaparezca el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que sus propósitos se cumplan. Entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento, y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino del cielo. Pero el que obedece las leyes de Dios y las enseña será llamado grande en el reino del cielo. Este pasaje es notorio porque no deja ninguna sombra de duda de cómo Jesús veía la ley. Le veía como algo que era de Dios, algo que había que vivirlo. Quiero repetir algo por un énfasis que quiero dar. Está en el versículo 17, dice, no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Vine para cumplir sus propósitos. Al contrario, yo quiero rescatar la esencia de lo que Dios dijo, mi Padre dijo. Yo entiendo que lo que ustedes ven como ley no es lo de Dios. Lo que dicen los fariseos no es de Dios. Vine para que el propósito sea cumplido, para que lo puedan entender. Y dice más adelante, les digo la verdad, hasta que desaparezca el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que se cumpla su propósito. Jesús vino a eso. Vino a enderezar la ley torcida que tenían los fariseos. Jesús guardó la ley, Jesús guardó el día del reposo. En la actualidad hay tres grandes tendencias de cristianas, se dicen cristianas, con respecto al tema del día del reposo o el día del Señor. Los primeros que voy a nombrar brevemente son los llamados sabatistas. Los sabatistas son cristianos que guardan el día sábado para adorar a Dios y hacer todas sus actividades de iglesia. Ellos creen y confían que plenamente el cuarto mandamiento está plenamente vigente tal cual como Dios lo estipuló y lo redactó en la época de Moisés. Ellos creen que hay un día que se debe apartar para Dios, que es un día que está bendecido por Dios y es un día que se debe ocupar para adorar a Dios. Ellos creen que los discípulos de Jesús siguieron reuniéndose los días sábados y usan muchos pasajes de la Biblia para justificar que tenían que reunirse los sábados. La verdad es que hay muchos más pasajes de la Biblia que hablan de cristianos en el día sábado que cristianos en el día domingo, pero tiene una explicación. La explicación es que cuando te encuentras a los cristianos en la sinagoga un día sábado, lo que ellos están haciendo están compartiendo con la gente. Están evangelizando, están en plazas y están en la sinagoga. Aparentemente el día sábado era el día de evangelismo. Pero cuando aparece el día domingo, que son menos las citas, están reunidos, tomando la Santa Cena, están tomando ofrenda, están adorando al Señor. Claramente, lo que hacían los primeros cristianos era juntarse el día domingo. El segundo gran grupo están los que se juntan el domingo. Para ellos el domingo, el primer día de la semana o el día del Señor. Son nombres absolutamente equivalentes. Para ellos, evidentemente, se juntan el domingo porque fue el día que Jesús resucitó. Si quieres tener referencia bíblica, te voy a dar un tiempo para que lo anotes. La resurrección de Cristo está en Mateo 28, del 1 al 6. Está en Marcos, del 16 del 1 al 6. Está en Lucas 24, del 1 al 6. Y está en Juan 20, del 1 al 10. Voy a repetirlo una vez más por si alguien está anotando. Mateo 28, del 1 al 6. Marcos 16, del 1 al 6. Lucas 24, del 1 al 6. Juan 20, del 1 al 10. En todos estos pasajes están los cuatro evangelios. La resurrección de Cristo es la madrugada del día domingo. La primera iglesia
se reunía los días domingos. Quiero leer un versículo, mencionar uno nomás como referencia. Hechos 27 dice así: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, estamos hablando de la Santa Cena, para partir el pan, Pablo les enseñaba, en predicación de la palabra, y habiendo de salir al día siguiente, se alargó hasta tarde su discurso. Este discurso él predicó hasta que uno se quedó dormido y cayó del techo y murió. Pueden leer la historia completa, muy interesante. Espero que aquí nadie se caiga del techo, pero normal que estamos en un piso, ¿no? Otro versículo que he puesto más como referencia, que los cristianos reunidos el día domingo, 1 Corintios 16:2. Este es muy conocido porque habla que cada primer día de la semana, cada uno según ha sido bendecido por Dios, guarde dinero para la ofrenda, para que no estén dando ofrenda cuando Pablo venga, sino que tengan el tomar la ofrenda. Están reunidos. Pero hay un versículo que a mí me llama más la atención que todos esos, que está en Apocalipsis, capítulo 1. El Apocalipsis es probablemente la revelación más grande que hay en la Escritura, de lo que es la historia de la humanidad en el tiempo, del tiempo de los evangelios, lo que venía en el tiempo de los evangelios y hasta el tiempo presente. Es profético por donde tú lo mires. Puedes encontrar. Es un libro que tiene bendición en sí mismo. El libro dice al iniciar: bendecido el que lees las palabras. Lamentablemente son muy pocos los cristianos que lo leen porque es que no lo entiendo. Y la verdad que no se trata de entenderlo, hay que leerlo para que seas bendecido. Ser obediente. Si me amas, decía Jesús, obedéceme. Y ya vas a ver la bendición de Dios. Y en este pasaje, el apóstol Juan, en el capítulo 1, versículo 10, declara que estaba buscando a Dios, estaba en el Espíritu, en el día del Señor, cuando aparece la gran visión de Jesús glorificado y viene toda la revelación del Apocalipsis. Un hecho trascendental para el cristianismo, toda la revelación, es un índice para nosotros, una guía de lo que viene. Sucedió un día domingo, en el día del Señor. El acontecimiento de la resurrección de Cristo y lo que le pasó a Juan hace pensar a muchos teólogos que probablemente la segunda venida de Cristo puede ser un día domingo. Pero la verdad es que bíblicamente no hay ningún sustento, porque la Biblia dice: nadie sabe el día ni la hora. Pero puede ser. Te quedas con eso. Quienes guardan el día domingo creen que hay un día que se debe guardar. Es un día, no es un rato, hay un día que se debe guardar. Saben que a pesar de que Cristo, desde el momento que Cristo murió y resucitó, se inició un nuevo pacto, hay una nueva vida y el Espíritu Santo mora en nosotros, eso no invalida el mandamiento de Dios. Este grupo de cristianos, hasta hace pocos años, era mayoritario dentro de los cristianos en el mundo. Y este es el grupo que está retrocediendo, francamente, en el tiempo que nosotros estamos viviendo. El tercer grupo es probablemente el grupo que está creciendo más en el tiempo presente. Se llaman a sí mismos cristianos, pero no guardan el día de Dios, no guardan el día del Señor. O lo hacen parcialmente, o lo hacen a veces, o depende de lo que crea cada uno de ellos, porque es una variedad infinita de personas que componen este grupo. Difícilmente podemos clasificarlos a todos. En este gran grupo de personas que tiene esta forma de pensar, hay algunos que prácticamente nunca van a una iglesia, pero dicen tener una relación con Dios. Algunos, algún grupo de personas que van a una iglesia, pero no se hacen parte de ninguna iglesia. Otros asisten los días domingos en forma circunstancial. Cuando puedo, cuando estoy aquí, cuando tengo el espacio, no sé cuál será la justificación. O van, pero como de afuera. Sí, voy nomás, pero... O lo hacen a su manera. A los Frank Sinatra. ¿Cuáles son los argumentos que tienen estos cristianos? Yo creo que son cristianos. Confío que son cristianos. Dios está en todas partes y están conmigo siempre. No necesito nada más que eso. Tengo una relación con Dios y eso es suficiente. Ese es uno de los argumentos que tiene este tipo cristiano. El segundo argumento. Ya no estamos en el tiempo de la ley. La ley terminó. Estamos en el tiempo de la gracia. Estamos en el tiempo del Nuevo Testamento. El Espíritu Santo está en mí. Por lo tanto, lo demás quedó en el pasado. No más ley. ¿Quiénes piensan así? Si hay alguien que piensa así, yo quiero darle algunos pensamientos que están en mi corazón referente al tema de la ley y la gracia. Ya hemos fundamentado bíblicamente que para Jesús la ley nunca murió. Siguió estando ahí y Él guardó la ley. Pero cuando pensamos que la gracia nos da cierta libertad o cierta forma de manejar las cosas a nuestra manera, nos equivocamos.
Porque el estándar de la ley y de la gracia son distintos. Y contrariamente a lo que pensamos, el estándar de la gracia es más exigente, es más alta que la ley. Y quiero dar solamente dos ejemplos. La ley dice no matarás. Pero Jesús dijo, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, este es NTV por si acaso, si llamas a alguien idiota, corres el peligro que te lleven ante un tribunal. Si maldices a alguien, corres el peligro de caer en fuegos del infierno. Jesús. La ley dice, no cometerás adulterio. La gracia dice, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Jesús. ¿Quiénes piensan que la ley quedó atrás? Debieran darme permiso para matar a la Pilar, porque no tendría problema, no va a tener juicio. Si la ley está afuera, entonces puedo matar, puedo robar, puedo hacer tantas cosas. ¿Quiénes están en esta forma de pensar? Se sienten parte de una iglesia global, como el mundo, el día del mundo global. Yo soy parte de la iglesia que es etérea, está en el aire, es online, así que yo me alimento de predicaciones y de adoraciones que están en las redes. Eso es lo que yo hago, ese es mi Dios, esa es mi iglesia. La verdad que las redes y todos los avances que hay son una extraordinaria herramienta para la iglesia que la tenemos muy poco ocupada y que tenemos que trabajar más. Pero no es el plan de Dios que está en la palabra de Dios, no es el cuerpo de Cristo, no es lo que dice en Efesios 4:11 cuando habla que en el cuerpo de Cristo están los maestros, están los apóstoles, están los profetas, están todas las personas que necesitamos. ¿Para qué? Para que las personas crezcan, para que las personas maduren. Quienes están en el sistema jamás son discipulados. Jamás rinden cuenta de nada a nadie. ¿A quién se lo van a dar? Quienes están en el sistema viven un cristianismo individual y egoísta, donde tampoco se da lo que portamos cada uno de nosotros de Dios. La iglesia es eso. Este grupo declara que puede servir a Dios de maneras distintas, no un domingo porque tienen un llamado de Dios. Dios me ha llamado a hacer esto. Y pueden ocupar muchas veces el día del Señor. Pareciera ser que por tener un llamado a Dios se le entregó una cláusula para no guardar el día del Señor. Quiero dar un pasaje solamente para quienes piensan así. Está en Marcos 7, del 8 al 13. Nuevamente encontramos a Jesús debatiendo ¿con quién? Con los fariseos. Por aquí, porfiados. Debatiendo con los fariseos. Y en este pasaje Jesús ya como que le había llegado un poco hasta aquí. Y ya si lo lees completo te vas a dar cuenta que ya los términos son un poquito más violentos. Y le empieza a hablar sobre sus tradiciones que pasan por alto la ley de Dios. Prefieren seguir cosas que son humanas y no la ley de Dios. Y le habla específicamente de un mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. Jesús les dice, hay un mandamiento que dice, honra a tu padre y a tu madre. Y ustedes lo acomodaron, parece que es de Dios, pero no lo es. ¿Qué es lo que les dice? Versículo 11. Ustedes les dicen a sus padres y a sus madres, lo siento, no puedo ayudarlos porque he jurado darle a Dios lo que le hubiera dado a ustedes. O sea, lo que significaba honrar a padre y madre, los fariseos decían, mejor lo hago para Dios. Y Jesús les dice, la palabra favorita, hipócritas. Uno de los últimos argumentos de este grupo es que dicen que Jesús es el Señor del día del reposo. Jesús es mi reposo. Argumentan en Marcos 2, 24 al 27, donde efectivamente se produce que viene Jesús caminando con sus discípulos y los discípulos se meten en un sembrado a sacar granos de trigo y ahí están los fariseos de nuevo. Era el día del reposo, ahí estaban. Parece que estaban esperando, eran como periodistas, estaban esperando el momento para decirle, y le dice, ¿no te da cuidado que tus discípulos estén comiendo el día del reposo, que estén sacando espiga el día del reposo? Y Jesús, yo me lo imagino como, ¿hasta cuándo? Y retrocede en su mente y va al Antiguo Testamento. Y le dice, que nunca, tú que eres tan sabio, doctor de la ley, nunca leíste cómo David entró en el santuario. El santuario que era reservado para los sacerdotes, que nadie podía entrar ahí. Que entró y se comió con su gente los panes de la proposición que eran sagrados, que nadie los podía tocar porque tenían hambre. ¿Nunca leíste eso? Y dicho eso, Jesús le dice, versículo 27, después de esto Jesús les dijo, el día del descanso se hizo para satisfacer las necesidades de la gente y no para que la gente satisfaga los requisitos del día de descanso. No cambien el sentido de la ley.
El día de descanso no se trata de cumplir con esto, sino que tú disfrutes del día del descanso, disfrutes del día del Señor. Eso es lo que Jesús le está diciendo ahí a los discípulos. Estos mismos personajes se apoyan, este mismo grupo se apoya en este versículo, Mateo 11, 28 y 29. Venid a mí los que estáis cansados y cargados, que yo os haré descansar. Entonces, la conclusión es: Jesús es mi descanso. No necesito el día del descanso, porque Jesús es mi descanso. Pero ¿cuál es la postura correcta? ¿Qué podríamos considerar correcto? Hay varias interpretaciones, muchos estudios con respecto a qué es lo que realmente Dios quiso decir y hacer al decretar al día de descanso. Yo quiero sacar unas simples conclusiones que tienen un poco de teológico, son más prácticas, de lo que yo veo que sucede y lo que la Biblia dice. Primero, el separar un día en la semana para descansar y a la vez para adorar a Dios está en toda la Escritura. En el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, está absolutamente vigente. Dios sabe que tenemos una tendencia increíble de activismo, todos nosotros los seres humanos, de hacer y de hacer. En el libro Experiencia con Dios hay una página que el autor dice: si pudiéramos grabar un día de nuestra vida, nos daríamos cuenta cuánto tiempo realmente estamos preocupados de las cosas de Dios. ¿Por qué no grabas un día de tu día? Te das cuenta cuánto significa. Y por eso Dios te estimuló: mira, ¿sabes? Este día no hagas nada para que te puedas preocupar de lo espiritual. Este día deja de hacer cosas para poder tener un contacto contigo, para poder hablarte. Porque nuestra tendencia es esa, la actividad. Aunque no lo creas, hay cristianos que pueden estar en un grupo de oración, gente orando, pero mientras la gente ora, él está preocupado en un computador haciendo cosas, trabajando. Tendencia al activismo. Aunque no lo creas, mientras yo estoy predicando, hay gente que puede estar con un celular haciendo cosas aquí, no puede parar. Porque somos así los seres humanos. Y por eso es tan necesario entender que debemos hacer algo con respecto a eso. Quiero poner tu atención a Marcos 2.27. Si lo tienes ahí, márcalo. Marcos 2.27. Yo ya lo leí, pero les pasó de largo. Miren lo que dice. El día de descanso se hizo para satisfacer las necesidades de los humanos. Y no para que la gente satisfaga los requisitos del día de descanso. Dios sabía que necesitábamos un día de descanso. Dios sabía que si no estaba el día de descanso íbamos a hacer cualquier cosa, jamás íbamos a parar, jamás nos íbamos a preocupar de Él. Es por nosotros el día de descanso, no es por Dios, es por nosotros, para que nosotros nos volvamos a Dios. Ese es el propósito que está ahí. ¿Qué otra cosa se puede deducir del cuarto mandamiento? Te voy a llevar a Deuteronomio 5.15. Márcalo nomás, anótalo, después lo puedes ver. Aquí hay otro argumento válido para decir por qué Dios colocó el día de descanso. Dice así: recuerda que tú también fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo poderoso. Por esa razón, el Señor tu Dios te ordenó descansar el séptimo día. Te ordenó descansar para que puedas recordar quién eres tú, quién es Dios, qué es lo que Dios ha hecho en tu vida. Por esa razón, para que recuerdes todo eso, el Señor te mandó descansar el séptimo día. Otro motivo por qué usar el día del reposo, eso tiene que ver con el primer día de el séptimo día de la creación. Dios cada vez que creaba algo y Él miraba y decía que estaba bien hecho. Mi corazón decía, está bien hecho. Él celebraba y vio Dios que todo lo que había hecho era aquí bueno en gran manera. Este día está hecho para que recordemos todo lo que Dios ha hecho con nosotros durante esta semana. Para que vengamos delante de Dios a darle gracias por la misericordia de Dios, por el cuidado de Dios. Eli decía hace un rato atrás, tenemos luz. Pensamos, pero ¿cómo no tener luz? Pero hay países y lugares donde no hay luz, tenemos comida, tenemos agua, tenemos movilización, tenemos que dar gracias a Dios. Y yo no sé tu situación personal, pero estoy seguro que esta semana, si te pones a pensar, hay cosas que Dios sí te dio y Dios te entregó para celebrar. Y finalmente, este día está como una prueba de fe. El día del reposo nos recuerda que tenemos que tener una fe práctica en Dios y reconocer que nuestra provisión viene de Dios. Trabajemos o no trabajemos. Si no trabajamos por el día del reposo, Dios va a proveer para el lunes, para el martes y para el miércoles. Un ejemplo muy potente lo encontramos en el tiempo que el pueblo de Israel estaba en el desierto. Dice la Escritura que todos los días se levantaban de mañana y encontraban un maná. Y les dio una orden de tomar lo necesario para el día. Solamente el sexto día Dios les dice, tomen doble.
2 días, ¿para qué? Para que el día que vengan no hagan nada, sino que preocúpense de adorar a Dios, preocúpense de buscar a Dios. Pero si eres desobediente y no crees que va a haber algo el lunes, vas a tomar el triple el sábado. Muchos tomaron el triple y el lunes estaba podrido el maná del cielo. Era fe. Y la misma fe que tú y yo tenemos que ejercer con el trabajo. Tengo que parar. Dios va a proveer. Dios lo hará. Quiero dejarte 2 versículos que te animen. Salmo 133, 1. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y este otro que no es tan dulce. Hebreos 10, 25, viene con algo. Y no dejemos de congregarnos, como algunos lo hacen, sino que animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de regreso se acerca. Aquí encontramos otro propósito. Es para animarnos, es para contenernos, es para orar unos por otros. Los necesitamos, todos nosotros necesitamos eso. Quiero concluir esta predicación volviendo a lo que partí al principio, el tiempo que estamos viviendo. Vivimos tiempos muy difíciles. Son tiempos difíciles donde la guerra espiritual se hace evidente. Jesús habló de 2 mundos, el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Desde el principio lo enseñó y se lo mostró. Y los apóstoles en su epístola hablan del reino de Dios y del reino de las tinieblas. No es una quimera, es una verdad. Son reinos invisibles que no vemos, pero son tan reales y tan presentes que si tú te pones a observar vas a ver a Dios actuando y vas a ver al enemigo actuando. Si tú eres una persona que discierne lo espiritual, vas a ver los 2 mundos hoy día, aquí o en cualquier lugar que tú estés, lo vas a ver, lo vas a apreciar. Y en este tiempo hay una actividad extraordinariamente potente del reino de las tinieblas sobre lo que es el cristianismo. Hay 2 bases del cristianismo que están siendo socavadas absolutamente: la familia y la iglesia. La familia y la iglesia. Mira lo que pasa en este momento, cómo el mundo no cristiano ve a la iglesia, lo ve como una basura. Lo ve como comerciante, lo ve como degenerado. Ha inventado cosas, ha usado personas para degradar al máximo la iglesia. El enemigo ya no está haciendo la estrategia antigua. Él aprendió algo nuevo. Antiguamente perseguía a la iglesia. Miles, millones de cristianos muertos desde que Jesús vino y antes, los profetas murieron antes, en manos de personas que detestaban a Dios, detestaban el cristianismo. Hoy en el mundo aún hay persecuciones, pero hoy día esa no es la estrategia de Satanás. La estrategia actual de Satanás tiene que ver con engaños, astucias de artimañas que usan con habilidad el error, dice el apóstol Pablo. Son astucias, artimañas, el error, porque Satanás por esencia es engañador. Eso es uno de sus nombres, pero tienes que verlo. Lo puedes entender aquí intelectualmente, pero tienes que observarlo, cómo se mueve. Y es cosa observar lo que está pasando en el mundo y tú ves su mano sobre la sociedad chilena y en el mundo entero. Hay grandes campañas publicitarias y presiones para imponer valores y cosas que son totalmente contrarias a Dios. Y ahí está. Y ellos practican el concepto de que tanto repetir que algo queda. Y son tal vez cientos o miles los cristianos que están ya recibiendo cosas que nunca han sido de Dios. Porque es tanto lo que se ve, todo lo dice, tú lo ves en la televisión, lo ves en los cigarrillos, lo ves en internet, donde tú lo quieras, ahí está la propaganda, ahí está. Es una guerra espiritual. Esto está llevando hoy que la mayor parte de los cristianos se han transformado en cristianos culturales. Es decir, cristianos que viven su cristianismo pero de acuerdo a la cultura. Para el cristiano cultural todo es relativo. No hay absolutos. No hay negros, no hay blancos. No hay sí, no hay no. No hay bueno, no hay malo. Efectivamente en la vida hay muchas gamas, matices. Pero hay cosas que están en la palabra de Dios que dice claramente esto es bueno y esto es malo. Hay de aquel que llama bueno lo que es malo, dice el profeta. Para Dios muchas cosas son absolutamente, es esto o esto. O es reino de tinieblas o reino de luz. No hay un tercer reino, no existe. Es una de las tantas mentiras del enemigo que está inventada específicamente para los cristianos. Camina por aquí. Hay un camino que es estrecho y hay uno muy ancho que lleva a la perdición, dijo Jesús. Estamos viviendo tiempos en que todo es negociable. Donde muchos cristianos que dicen amar a Dios, lentamente, despacito, como dice la canción, despacito, van absorbiendo enseñanzas que no son de Dios. Es lo que ha sucedido y está sucediendo con la diversidad sexual. Hoy muchos cristianos ya aceptan muchas cosas y lo ven muy normal y ya no molesta. Ya no molesta como si en realidad puede ser. ¿Te está pasando? Pero quiero hablarte específicamente del ataque que hay para el día del Señor. No sé si ya lo ves. Jesús dijo que la iglesia llegaría hasta las puertas del Hades.
Está diciendo que el mensaje del Evangelio debía hacer retroceder la maldad al mundo, debiera salvar a la gente, convertir a las personas. Pero hoy nos encontramos que el Hades está llegando a muchas personas y se está metiendo en la vida espiritual de muchos cristianos. Y está haciendo retroceder la iglesia, por lo menos en algunos cristianos. Yo tengo una imagen de una iglesia victoriosa, pero tengo la imagen de muchos cristianos derrotados, comidos por el enemigo. Las estrategias, pon atención, las estrategias, las artimañas, directas o indirectas del enemigo en este tiempo, son para eliminar y atacar la iglesia específicamente en el día domingo. ¿Por qué? Porque en este día es cuando la presencia de Dios fluye entre nosotros. En este día es cuando alimentas tu alma con una palabra de Dios. En este día es cuando levantas tus manos y tu espíritu se conecta con el Espíritu de Dios. Rara vez pasa eso solo. No es que no pueda pasar, Dios está en todas partes. Pero Dios hizo este día para eso. Para que tú recibieras una palabra de bendición, para que viniera alguien y te abrazara si estás mal, para que viniera alguien y te contenga, para que alguien te dé una palabra profética. Para eso se está destruyendo. Hace 2 décadas, no más probablemente, el día domingo estaba todo cerrado, el comercio todo cerrado. Era un día muerto, casi no había movilización. Los turnos de todos la movilización colectiva, si se demoraban 5 minutos, media hora, porque no era necesario más. Porque todo el mundo estaba descansando, un remedio del día del descanso. Y los que eran cristianos estaban preocupados de su iglesia y sus actividades. Pero con este bombardeo permanente que estamos viendo a través de todos los medios, los cristianos están cambiando. Aparecieron los malls, que son una gran bendición para muchas cosas. Pero cuando tú cambias un día del Señor por el mall, tienes un problema. Algo no está bien, algo no está funcionando. Son literalmente muchas personas que trabajan en mall que no tienen ningún tiempo ni para vida personal, ni menos para vida cristiana. Nosotros lo vemos aquí con personas que trabajan y hay que buscar cómo llegar a ellos en algún momento de la semana. Cómo los metemos en un discipulado. Están atrapados porque no pueden ocupar el día domingo. Muchos ya están diciendo, el mundo laico y en el mundo cristiano, el domingo es el día de la familia. Antiguamente el día de la familia era el sábado. Pero como el sábado también está lleno de 1000 cosas, hoy día es el domingo. Dios ama a la familia y Dios quiere que estés con tu familia. Pero son muchos los cristianos que están usando el día domingo para celebrar el cumpleaños. Entonces yo celebro el cumpleaños y está bien si es que vienes y entiendes que tienes que estar con Dios. Pero cambian una cosa por otra. Tantos otros cristianos no vienen un día domingo porque la familia para celebrar el cumpleaños al almuerzo. Se negocia, se cambia. No es el día del Señor. Y no es malo que te inviten. Pero tienes que decir quién eres tú y a qué hora puedes llegar. Estamos en un tiempo de grandes paseos. Vamos a salir todos y invitamos gente y nos vamos a la playa todos juntos. Si estamos en vacaciones, maravilloso. Pero si es un día común y corriente, deberías pensarlo 2 veces. ¿Qué es lo que realmente estás haciendo? ¿Por qué estás llevándote gente? Estamos en un tiempo de grandes eventos y festivales. Lollapalooza. Termina un día domingo. Cientos, miles de personas en el mundo entero están siendo capturadas por un día de jueves, viernes, sábado, domingo. Ninguna de esas personas va a pensar que el día domingo puede ser algo espiritual especial para sus vidas. Capturados por el mundo en que estamos viviendo. Las maratones. Tan importante es hacer deporte. Pero hoy día, ¿cuántas maratones hay? De esas grandes y unas porquerías chicas que corren 5. Está todo cerrado y es día domingo. Y llegar a la iglesia cuesta un cuento poder llegar a la iglesia. Todo cerrado y es día domingo. ¿Tú crees que esto es casualidad? Hasta 2 o 3 años atrás, pensar en un partido de fútbol a las 12 del día, domingo, era... No. Pues empezó. El año pasado aquí hubo un partido muy importante a las 12 del día, un día domingo. La baja fue notoria y ostensible. El fútbol no es malo. El problema está cuál es tu prioridad, qué es lo que está en tu corazón. Pero estamos siendo tentados, son tentaciones que están viniendo de una otra manera. Y ese partido, para peor, jugar Colo-Colo. Eso es pecado. La última novedad, la novedad del año, que empezó yo creo hace 2 años o menos, todos los paseos de curso que eran los sábados, ahora son domingos. ¿Lo ves, no? ¿Lo ves? ¿Y qué dices tú? Estamos viviendo en un mundo
una reunión de apoderados en que la mayoría es ateo, es agnóstico o religioso de una manera. Pero tú que eres cristiana o cristiano y estás ahí y están organizando el paseo el domingo, levantas tu mano y dices, yo no puedo, yo no voy a venir. ¿Qué nos retiene? Muchas veces el temor que tenemos de ser tildados de fanáticos, tildados de locos, tildados religiosos, nos hace callar y nos hace hacer lo que ellos dicen. A veces tememos que nuestros hijos queden aislados. Pero yo quiero preguntarte ahora, ¿en quién crees más? ¿Crees en Dios o crees en tus circunstancias? Estamos siendo atacados por todos lados. Quiero terminar hablando de la iglesia. Pregunté en la mañana si sabían qué es lo que significa el término error no forzado en tenis. ¿Qué es lo que es un error no forzado? Error no forzado. Es lo mismo que el autogol. Es cuando sencillamente el tenista juega y pierde el punto solo, ni siquiera juega con el otro, como me la tiro para afuera, la tiro para afuera. Error no forzado. Autogol. La iglesia está haciendo ese autogol y aquí me van a matar. Pone baby shower los días domingos. Y te lo doy firmado, porque ya lo he visto. Que hay una baja de los días domingos, personas que la vas a ver en el baby shower y no la ves aquí. Porque aún no entiende, y como pastor y líder no tenemos aún la sabiduría ni la profundidad para saber lo que está espiritualmente pasando con las personas. No logramos ver la influencia que el mundo tiene en las personas y colocamos el cebo. No es malo el baby shower, ni siquiera es malo que sea un día domingo, pero dada la situación que estamos viviendo, tenés que pensarlo si lo vas a hacer. Hace rato como equipo pastoral llegamos a la conclusión de no hacer ninguna actividad más un día sábado en la noche. Porque cada vez que hacíamos algo sábado en la noche la gente no venía el domingo. Porque no hay madurez, porque no se entiende lo que es el día del Señor. Pregunté hace un rato atrás, ¿tienes gracia para este pastor? A las personas que de alguna manera les duele o les cuesta, yo quiero pedirte lo siguiente. Quiero pedirte que te abras, que ores al Señor. Vuelve a repasar. Si no notaste a punto, a lo mejor ve después la predicación. Lee tu palabra, que sea tú con Dios y dile al Señor que te hable. Que sea el Señor el que te hable a ti. Pon la canción, por favor. Hemos hablado tanto de la fidelidad de Dios que hay que probarla. La fidelidad de Dios no es un concepto, es una verdad absoluta. Pero tenemos que vivirla y ninguno de nosotros la va a vivir si no nos vemos expuestos a situaciones donde tenemos que probar. Tenemos que probar la fidelidad de Dios cuando enfrentamos a un grupo de otros apoderados diciendo, no, yo creo esto. Probamos la fidelidad de Dios cuando nos oponemos y le decimos a nuestra familia, yo no voy a ir ese día o voy a ir más tarde, porque yo tengo que hacer esto. Probamos la fidelidad de Dios cuando pensamos que es Él quien va a guardar y a cuidar a nuestros hijos en el colegio, y no lo que nosotros tratamos de hacer para tratar de cuidarlos. Son muchos literalmente los cristianos que viven, y a mí, yo lo veo y me lo han dicho, siempre están con problemas. Y la más de las veces son cristianos que son cometas. Sí, todavía no entienden que este es un día de bendición. Es un día de bendición. Es un día donde Dios hace cosas extraordinarias. Y es todo el día, no esta reunión. Y no significa que tenga que estar cantando himnos todo el día, ni canciones todo el día, ni leyendo la Biblia todo el día. Es que entiendan quién está aquí y quién es el Señor para ti. Hace unos años atrás, yo era joven, no eran tantos años atrás, y conocí una primera iglesia donde estuvo una mujer, una hermana, cuyo nombre es Ernestina. La hermana Ernestina era de como 60 y algo, media entradita, media canosa, pero era una persona muy dulce. Yo, siendo joven, normalmente los jóvenes tenemos mucha distancia con respecto a las personas de edad. Yo la veía a ella, una persona muy dulce. Yo llegué a la iglesia y ella siempre estaba en la iglesia. Y me acuerdo que la hermana Ernestina era una excelente maestra. Yo la usaba, tenía un don, el don de maestro. Y yo siempre la veía así hasta que escuché su testimonio. La hermana Ernestina, ella conoció al Señor tarde. Ella se casó, su esposo murió, quedó viuda con una hija. La hija a su vez se casó, la abandonó el marido y tenía una hija y dos nietos que alimentar. La hermana Ernestina era una persona pobre, no era de recursos. Y aunque no era la reina de Franklin, tenía un puesto de verdura en Franklin. Ahí ella, con ese puestecito, costeaba hasta que conoció al Señor.
Y empezó a sentir en su corazón que quería ir a la iglesia. Pero ella sabía que el día domingo era el día que más vendía las verduras. Y sabía que si el día sábado cerraba, el día domingo las verduras iban a estar todas quemadas, no las iba a poder vender. Ella contaba en su testimonio que sufrió mucho por esto, hasta que le dijo: Señor, habla en mi corazón. Y Dios le dijo una sola palabra: pruébame. Y decidió cerrar el día domingo. Por primera vez, después de años estar en la iglesia, tuvo un día domingo adorando al Señor, cantando al Señor, que era lo que ella le gustaba hacer. Y cuando llegó el domingo a su puesto, lo abre y ahí estaban las verduras, lozanas, frescas como nunca. Y ese día lunes, uno de los peores días de la vega, vendió lo que nunca había vendido en su vida.